Existen tres besos que puedes darle a un hombre sin usar la boca y que lo volverán más loco por ti que cualquier beso tradicional. ¿Te parece extraño besar sin usar la boca? Pero cuando entiendas lo que te voy a mostrar aquí, te darás cuenta de que el beso más poderoso no es el que toca sus labios, es el que toca su mente. Y estos tres que te voy a enseñar aquí parecen un juego, parecen inocentes, pero activan en él un deseo que no podrá explicar. Y lo mejor, puedes hacer cualquiera de ellos ahora mismo, incluso hoy, sin que necesites ningún momento especial. Hoy es tu día de brillar. Soy Ítalo Ventura, especialista en relaciones. Estoy aquí para ayudarte a ser encontrada por un hombre de alto valor. Lo que te voy a decir ahora no es sobre seducción obvia, no es sobre provocación vulgar, es sobre crear magnetismo entre ustedes dos, crear deseo, crear esa sensación de esta mujer no sale de mi cabeza. Y hoy vas a hacer esto de un modo que él ni va a notar que está pasando, solo lo sentirá. Antes de enseñarte los tres besos, necesitas entender una cosa sobre cómo funciona el deseo. Existe una hormona que se llama dopamina y es la hormona de la recompensa, del placer, del yo quiero más. No estamos. ¿Sabes cuándo se libera más dopamina? Es cuando obtienes algo, es cuando estás a punto de conseguirlo y en la anticipación, en la espera, en el casi, es cuando liberas esa dopamina. Por eso el tráiler de una película a veces es más emocionante que la propia película, porque eso genera la anticipación, la víspera de un viaje. A veces es mucho más placentera que el viaje en sí. ¿Te has dado cuenta? Por eso el casi beso a veces es más intenso que el beso. La tensión física, la tensión química funcionan así. Se trata de entregarlo todo, de sugerir, de provocar, de crear un deseo, una sensación de que algo puede suceder, pero que no llega a ocurrir por completo. Y cuando domines esto, te volverás adictiva para él, porque su cerebro seguirá buscando más de esa sensación, más de ti. Los tres besos que te voy a enseñar trabajan exactamente con eso. Son besos que no son besos, son toques que parecen un juego, pero que activan la dopamina de una forma que el beso normal no logra. El primer beso es con la uña, o como me gusta llamarlo, el beso que él siente, pero no ve. Funciona así. Vas a usar tu uña con las yemas de tus dedos y vas a dibujar en su espalda, muy despacio, con suavidad. Puede ser cualquier cosa, un corazón, la inicial de tu nombre junto a la de él, una espiral o simplemente trazos aleatorios. Parece algo muy simple, parece un juego de niños, pero déjame explicarte lo que realmente sucede en su cuerpo. La espalda tiene muchas terminaciones nerviosas. Es una región extremadamente sensible al tacto. Cuando pases la uña despacio, vas a activar esas terminaciones de una forma que genera escalofríos. Su cuerpo entero va a responder, pero hay más. Él no está viendo lo que tú haces. Él solo lo siente. Él activa su propia imaginación. El cerebro de él se esfuerza por decodificar qué es lo que ella está dibujando, qué es lo que ella está escribiendo. Y cuando él intenta adivinar, la tensión aumenta. Haz esto, pause, estás en el sofá, en la cama, en cualquier sitio, empiezas a pasarle la uña por la espalda, pause muy despacio y comienzas a dibujar con mucha calma. Si él te llega a preguntar, pause, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú sonríes, pause. Nada, es un beso. ¿Lo sabías? ¿Lo conoces? ¿Besar con la uña? Te estoy besando con mi uña. Él te pedirá más, puedes anotarlo. Ahora vamos al segundo beso. Este es hermoso. Funciona así. Tú besas tus propios dedos, el índice y el medio, y los pones en sus labios, como si le estuvieras transfiriendo un beso. Así es, besas aquí. Y lo colocas ahí. Por eso es que es tan poderoso. Primero, es algo inesperado. Él no está esperando que lo beses directamente, pero tú lo haces. Creas un momento como si fuera un beso. Esto es delicioso para ese chico que aún no has besado. Él va con sed al pozo queriendo besarte y tú haces esto. Calma, todavía no. Es como si estuvieras sintiendo el gustito de tu beso. ¿Sabes? En lugar de dar un beso normal, haces esa especie de beso de transferencia. Él lo encontrará extraño, pero se reirá. Esto va a despertar aún más el deseo en su interior. En lugar del beso de despedida habitual, podrías también realizar un beso transferido, si es que no vas a besarlo en ese encuentro. Este tipo de beso en particular aporta una inocencia especial, pero al mismo tiempo genera una conexión profunda que un beso común no logra crear, porque es un gesto significativo, y los gestos, sin duda, permanecen grabados en la memoria. Ahora pasamos al tercer tipo de beso. Este beso de aquí es arrebatador, pero antes de continuar, tengo una meta de 10,000 me gusta en este video. Yo sé que puedes ayudarme. Detente ahora mismo. Dale un like a este video. Tú que estás en la televisión, tú que solo estás escuchando, para y dame un like. Vamos a llegar a 10,000 likes en este video, porque este video lo hice con mucho cariño para ayudarte a ser inolvidable. Y suscríbete al canal para que lleguemos a 3 millones de Mavs. Mira, yo soy Mav, 3 millones de mujeres de alto valor. ¿Eres una mujer de alto valor? Sé que lo eres. Entonces toca en suscribirte para que actives esa identidad.
Vamos al tercer beso. Es el beso del soplo. Este es el más provocador de los tres. Funciona de esta manera. Acércate a su nuca, muy, muy cerca. Empieza a soplarlo despacio como si lo estuviera enfriando, ¿sabes? Me acuerdo de mi etapa de canalla. Yo hacía eso. Teníamos una noche así sensual y estábamos acostados en la cama y estábamos todos sudados. Yo me quedaba soplando, ¿sabes? Como si fuera un vientecito. Incluso puedes decirle en voz baja después, estás caliente, ¿verdad? Y empezar a soplarle. Lo que sucede aquí es una deliciosa confusión sensorial. La nuca es una de las regiones más sensibles del cuerpo. Es la región de la vulnerabilidad también. Protegemos la nuca por instinto, ¿lo sabías? Cuando alguien tiene acceso a nuestra nuca, significa que confiamos demasiado en esa persona. Ahora, cuando te acercas a su nuca, sientes ese calor, su cuerpo está esperando un toque, un beso, y entonces soplas. Muy sutil, ese aire frío en su piel caliente va causando esa sensación. Esto enloquece el cerebro, porque él no estaba preparado para esto, lo recibe, y esa ruptura de expectativa libera una avalancha de dopamina. ¿Sabes qué es lo más poderoso? Puedes hacerlo como una broma. Amor, estás caliente, ¿verdad? Déjame enfriarte. Parece inocente, pero su cuerpo no lo sabe. Su cuerpo va a responder. Ese es el beso que no es beso, es aire, es pura provocación, es algo inolvidable. ¿Ya has probado alguno de estos tres tipos de besos? El 1, el 2 o el 3. El beso con la uña, el beso transferido o el beso con soplo. ¿Ya has probado alguno de estos? Ponlo aquí y dime el resultado. ¿Es o no es arrebatador? Lo que te enseñé aquí no es manipulación, es inteligencia afectiva para que te vuelvas aún más inolvidable, porque si haces lo que todo el mundo hace, nadie se acordará de ti. Así es como te vuelves inolvidable. Ahora he seleccionado algunos trucos psicológicos que realmente influyen en la mente del hombre. La mente es, sin duda, la mayor zona erógena de un hombre. Por eso estos trucos psicológicos resultan ser mucho más poderosos que simplemente ir a la cama con él. Mira este video, porque si usas estos besos y los trucos psicológicos, te aseguro que va a ser muy difícil olvidarte, va a ser casi imposible. Ahora, te espero en el próximo video, así que suscríbete a este canal y dale un buen like para que podamos llegar a los 10,000. Sé dulce y sé fuerte.